Hola, buenos días. Gracias por asistir a esta mesa redonda. Soy Quino Fernández. Ahora acabo de presentarme, pero vamos a hablar de la financiación de startups del sector creativo. La verdad es que es un tema, a ver, creo que muy interesante, eso pensamos los que estamos aquí, pero que a mí me preocupaba y así se lo he expuesto a los ponentes de la mesa, porque a veces podíamos acabar esta mesa sencillamente diciendo, oye, no se os ocurra montar una startup en este sector, porque es muy difícil de financiar, ¿no? Y acabaríamos la mesa en 5 segundos. Pero como no es lo que queremos decir, vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar de este tema. Voy a empezar presentándome yo, luego se presentan los ponentes y luego empezamos a entrar en materia. Soy Quino Fernández, dirijo una aceleradora de startups, de ahí que se suponga que sé un poco de lo que vamos a hablar hoy en día. Actualmente esta aceleradora es Articolab, he dirigido otra anteriormente. También os diré que una aceleradora de startups es una empresa que, como su nombre indica, es un nombre muy bien puesto, se dedica a ayudar a las startups a avanzar más deprisa y a intentar que en 5 o 6 meses lleguen a donde a lo mejor no hubieran llegado en 1, 2 o 3 años. No quiere decir que siempre lo consigamos, pero se intenta y las aceleradoras tienen bastantes éxitos en este sentido, ¿no? También algún fracaso, para qué negarlo. ¿Vale? No os cuento todo sobre mi experiencia previa, podéis buscarlo en LinkedIn si queréis, pero para darle más agilidad le voy a pedir a Ricardo Tárraga, CEO de YouBot, y a Joan Francesc Baño, CEO de Concert.com, que nos digan lo que están haciendo, que se presenten y presenten a sus empresas para luego ya entrar en el tema. Gracias. Muy bien. Ricardo. Bueno, yo soy Ricardo Tárraga, dirijo YouBot a día de hoy, después de 5 años. Y lo que hace YouBot es que es una plataforma que ayuda a operadores de televisión en todos los procesos operativos y técnicos para que puedan ofrecer un servicio de televisión o de contenidos de calidad sin tener que hacer prácticamente nada, ¿no? Es decir, le centralizamos desde lo que son la creación de las aplicaciones, la subida de contenidos y sobre todo le generamos pues, bueno, ayuda en la postventa pues, con la monitorización de señales, gestión de audiencias, etcétera, etcétera. Y en general es lo que hacemos. Empezamos siendo un modelo B2C, ¿no? En el cual éramos más un filming, diría yo, ¿no? O algo similar. Y ahora pues bueno, nos enfocamos hace 2 años hacia un modelo B2B y ahí es donde pues yo creo que nos está funcionando bien. Os comento que conocí a Ricardo hace ya 5 años, tal vez, casi. 4 creo, ¿no? 4. En 2016. Cuando su startup, YouBot, entró en la aceleradora en la que yo era mentor entonces, con Héctor, ¿no? Y donde fui mentor de este proyecto, precisamente porque pensé que difícil lo veo el proyecto. Vamos a ver si le puedo ayudar. Joan Francesc. Sí, bueno, gracias primero por invitarme y por estar aquí. Yo soy Joan Francesc Bañó, soy CEO de Concert.com y Concert somos una herramienta de predicción de compra para artistas. Es decir, porque el nombre parece así un poco complicado, cuando los artistas tienen que salir de gira es muy difícil entender en qué ciudades y en qué capacidades, sobre todo también, es donde tienen sus fans, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es predecir y decirles, pues mira, esta es la gira más óptima que tendrías con más gente y en este tipo de salas. Por lo tanto, eficientamos al final las giras de conciertos. Gracias. Bueno, vamos a centrar un poco la mesa. Vamos a hablar de startups, que es importante. Empresas, no proyectos, ¿no? La financiación de los proyectos creativos es otro mundo muy distinto, que también tiene su complejidad, pero no es del que vamos a hablar, sino que vamos a hablar de empresas que trabajan en el mundo creativo, no tanto empresas creativas. Y creativo, dejarme que lo amplíe, aunque no sea muy ortodoxo, al mundo cultural, el mundo de los medios, audiovisual, etcétera, el mundo de la música, como donde estamos ahora, ¿no? Es un mundo en el que es muy difícil financiarse, ¿vale? Por eso decía yo que es complejo, pero porque se diferencia del mundo habitual de las startups del que vamos a hablar. También os diría que me gustaría tener alguna pregunta por parte del público. Sé que no hay un chat, pero como el tema es complejo y sé que hay dudas, a través del hashtag de Twitter de SitgesNext o SitgesNext 2020, yo voy a intentar mirar el móvil, no quiero ser maleducado, por si alguna pregunta o algún comentario interesante nos entrara. Y más que preguntas, como veréis que es un tema difícil, hasta se aceptan sugerencias, ¿no? Cosas que pudieran interesarle a alguna startup de este mundo, de que alguno de vosotros pueda decir, oye, mira, podéis probar este camino que a mí me funcionó. Ahora nos dirán tanto Ricardo como Joan Francesc qué caminos probaron, porque están aquí representando a startups que están vivas, por lo tanto han conseguido esa financiación necesaria para sobrevivir. Os hago una pequeña introducción. ¿Cuál es la problemática o cuál es la manera normal de financiarse de una startup? Por una sucesiva ronda de inversiones. Y suena un poco raro, porque uno cuando monta una empresa piensa, hombre, yo necesito 1 millón, 100.000, 2 millones, 50.000, voy y lo pido si no lo tengo y entrarán en mi capital y les darán un porcentaje. Bueno, pues no funciona así. Se trata de ir pidiendo sucesivas rondas. ¿Por qué?
Porque cuando montas una empresa no vale nada. Literalmente, no vale nada porque aún no tiene nada, vale los 3.000 euros que normalmente se ponen en la Constitución. Entonces, si tú necesitas 1 millón, pues la persona que te dé 1 millón se queda con la empresa entera, ¿no? Tú has puesto 3.000 y yo pongo 1 millón, la empresa es mía. Y evidentemente eso no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo suele funcionar la financiación de startups? Voy pidiendo lo mínimo que necesito para llegar a una siguiente ronda donde pediré más. Es un mecanismo absolutamente perverso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy posible que cuando al final consigas que tu startup haya llegado a algo, ya no sea tuya. Eso los que lo consiguen, porque como sabéis, como mínimo 8 de cada 10 caen por el camino. Entonces, el mecanismo es realmente complicado. Además, los inversores profesionales del mundo de la startup no invierten en ideas. De hecho, ningún inversor normal invierte en ideas, pero menos un profesional del mundo de startup. El inicio te lo has de pagar tú con tus ahorros, con préstamos personales, con tu familia o con lo que se llaman las 3 Fs. Los family, friends and fools, locos. Que los locos existen y muy a menudo, gracias a ellos, funciona el ecosistema startup. Pero el inversor profesional no entra hasta un punto en el que ya cree que se puede fiar de ti. Es decir, donde ya has demostrado que tu empresa funciona, que puede producir dinero o como mínimo que puede crecer. Y aquí empieza la perversidad. Al inversor profesional del mundo de startup no le interesa tanto que crezcas y que triunfes y que ganes dinero como, y quedaros con la idea, que necesites más dinero. Lo que quiere ese inversor es que tu empresa dentro de un tiempo necesite más dinero. Y diréis, bueno, y esto no tiene mucho sentido. Sí, lo tiene. Porque este inversor no entra buscando unos dividendos o un rendimiento. Entra buscando salir con rendimiento. O sea, yo pongo hoy 50.000 euros y mi única ambición es dentro de 2, 3 años, o antes si es posible, salir multiplicando por 3, 4, 5, 10, ¿vale? Cuanto más al principio de la empresa he entrado, más multiplicador quiero. Porque como 8 de cada 10 se mueren, pues tengo que garantizar, primero, que acierto bien y me quedo con una de estas 2, pero si no, que estadísticamente al menos multiplico por 5, 6, a ser posible 10. ¿Vale? Entonces, la idea es, al inversor profesional del mundo de startup no le interesa en absoluto lo que hace esa startup, ni su producto, ni su modelo de negocio. Bueno, el modelo sí, porque quiere saber cómo ganaréis dinero. Lo que le interesa es que esa startup vuelva a pedir dinero cuando crezca. Y cuanto antes mejor. E insisto en la palabra perversa del sistema. Lo que quiero de Concert no es que organice buenos conciertos y gane dinero, sino que crezca mucho para que mañana se vaya a pedir más dinero a otro fondo. Porque a la segundo o tercer fondo que entre, yo le diré, oye, ahora quiero salir, y a ese fondo le venderé mi participación. ¿Vale? Esa es la manera de financiar una startup, nos guste o no nos guste. ¿Vale? Entonces, resulta que esto va muy bien para financiar Globo. Os pondré el ejemplo más conocido, ¿no? Globo nace hoy, al poco tiempo ya abre en Madrid, abre en Italia, empieza a crecer, necesita más dinero. Globo ha recibido ya más de 500 millones en los 4 años que va funcionando, pero su valoración son 1.200 millones. Quiere decir que el señor que puso X millones hace tiempo lo ha multiplicado y puede salir. Pero mira por dónde, en el sector de industrias de la cultura, de la creatividad o de audiovisual, eso es mucho más complicado. Y entonces, hablar de sector media o sector creativo a un inversor profesional es veneno. Tú no le puedes decir a un inversor, tengo una startup que organiza conciertos o tengo una startup que mueve vídeos. No va a invertir, normalmente. ¿Vale? Y aquí ya sale la pregunta. Por eso digo, yo lo que le diría a la empresa, al que quiere invertir al que quiere emprender en este sector, oye, chico, lo tienes muy difícil, vamos a ver cómo lo organizas, ¿no? Y para eso he traído a estos 2 CEOs de startups que lo han conseguido, ¿vale? Y van a explicarnos cómo lo han conseguido, es lo complicado, ¿no? Y luego vamos a discutir un poquitín sobre esos problemas que han encontrado. Y ahora ya quería hacer esta introducción, si me perdonáis, porque me parecía importante, no todo el mundo sabe cómo funciona este ecosistema. Y ahora ya le voy a pasar el micrófono a cada uno de ellos para que nos cuente cómo ha conseguido sacar adelante su empresa. Sí, al final, empiezo yo, Francesco. Sí, al final te das cuenta un poco de que cuando tienes un proyecto demasiado cultural, ¿no? Es decir, que esto al final se tiene que financiar y por mucho que tú lo veas escalable, el inversor no lo ve porque en el sector cultura, ¿no? de donde yo vengo, ¿no? Se invierte o se invierte poco, pues a ver, es lo que dice Kino, es un poco conocer cuál es el mecanismo, ¿no? Para que tu empresa pueda sobrevivir. Al principio tiene que ser, pues bueno, cambiando de modelo de negocio, lógicamente, y luego entrando pues en esa liga, ¿no? Que digo yo, en esa rueda de las rondas, ¿no? En el cual pues el inversor lo que va a querer, como tú bien dices, es
me voy a otra ronda, aumento la valoración de esta empresa y por lo tanto la valoración de mis participaciones también sube, y en una segunda o tercera ronda después de la que haya entrado yo, pues a ver si tengo suerte, ¿no? Entonces al final lo que hicimos nosotros no es lógicamente cambiar de modelo de negocio para eso, pero sí que en el camino de hacer un cambio de modelo de negocio entendimos que el modelo para levantar inversión era ese mismo. Al final pues suena mal, pero ofrecerle al inversor lo que él quería, ¿no? Es decir, tanto en modelo de negocio como en escalabilidad, como en el tipo de inversor que buscabas, ¿no? Y financiación. Pero ¿dónde lo encontraste ese inversor? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, nosotros tuvimos un poco de suerte en el cual pues, bueno, se juntó que cambiamos de modelo de negocio, encontramos un modelo, que eso yo creo que es lo principal, porque yo soy de pensar que sí, que tenemos que sobrevivir por inversores, pero sobre todo por facturación también, ¿no? En algún momento de nuestra vida, ¿no? Empresarial. Entonces, resulta curioso que alguien tenga que decir esto, ¿no? Queremos sobrevivir facturando y vendiendo algo a unos clientes que lo pagan, ¿no? Es así, ¿no? Entonces nosotros encontramos modelo de negocio y a ver, nos encontramos con la tremenda suerte de que, pues bueno, también lo buscamos, pero que encontramos inversores que creyeron en el proyecto y que nos ayudaron a encontrar otros inversores, ¿no? Yo creo que al meternos en esa rueda, ¿no? de la inversión, y bueno, lo conseguimos pues convenciendo sobre todo, en mi caso, a gente del sector, no del sector cultural, sino del sector dentro del sector startup, aquel sector que era el sector telco, en el cual nos estábamos moviendo por aquel entonces, hace 2 años cuando cambiamos de modelo de negocio, y creímos en esos inversores. Esos nos trajeron a otros que conocían, que a lo mejor no venían de nuestro sector, y a partir de ahí pues un poco creamos la rueda, ¿no? Y cerramos ronda ahí, una ronda de 125.000 euros aproximadamente, 105.000, no recuerdo, creo que fueron 125.000, y a partir de ahí pues los otros pues te van trayendo más inversión. ¿Cuántos hablaste para conseguir la primera ronda? Ostras, es que no. Tú que me conoces a mí, pues yo el número, antes Joan Francesc me comentaba un número, pero yo creo que estaría cercano pues eso, a las 60, 70 personas, seguro. 60, 70 personas representantes de 60 o 70 fondos o sí, exacto. inversores. Pero es que luego te das cuenta que de esas 60 o 70, luego te entra uno y a lo mejor te trae 3 y dices, macho, he hablado con 60 o 70 y ninguno te pone dinero, y luego el propio inversor que te pone dinero es el que te trae a otros, ¿no? Porque le interesa que tú cierres la ronda, no hay más. Entonces es un poco con la pescadilla que se muerde la cola. Hasta que no encuentres a lo mejor uno que sí que confía en ti y realmente que tenga un poco de atracción entre su círculo de inversores o amigos o conocidos, lo demás es complicado. ¿Eran del sector audiovisual o del sector cultural por lo menos? ¿O? No, era del sector startup / sector telco, que era es el sector donde más vendemos nosotros, que es el del pequeño operador de internet, etcétera, etcétera. También es importante que, siendo de industria del sector cultural, se parece, también lo has dicho bien, sector telco, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí. Una cosa es que muevas contenidos culturales, otra es que seas una empresa cultural. Exacto, es diferente. Pero sí, cuando trabajas para algo con sector cultural es muy complicado. Pero yo creo que hay un vicio en España en el tema de inversión, y es que te dicen, Joan Francesc lo comentaba antes, dice, es que, claro, la respuesta que te dan para decirte que no es que no conocen el sector. Pero yo me pregunto, por el ejemplo que tú has puesto de Globo, ¿no? Que antes también se lo comentaba él, digo, ¿y aquí mucha gente que ha invertido en Globo sabía mucho de logística? Muy bien. Es que es eso, ¿no? Al final tenemos dos problemas. Uno, que no conocemos mucho el sector cultural, y luego que el inversor que mete pasta es poco cultureta, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un problema. ¿Y tu caso, Joan Francesc? Sí, bueno, en mi caso, a nivel... Yo las cosas que tuve que hacer, un poco, es lo que comentaba él y es lo que comentábamos, es pensar en clave inversor. Es decir, cuando yo entré, yo no soy fundador, yo entré directamente como CEO y intenté analizar el proyecto porque lo encontraba mucho atractivo, pero al principio el proyecto no era una herramienta de predicción de compra, sino que era conciertos bajo demanda. Es decir, la gente solicita qué artista quiere ver en las ciudades y en base a las métricas y el data, entonces se hacía el concierto. ¿Qué pasa? Que es poco escalable, porque eso en territorio nacional, pues perfecto, porque tenía sus contactos territoriales, de producción, de todo, pero no podía escalar. Entonces, lo que hicimos es replantearlo, pues eso, en clave inversor. ¿Qué busca un inversor? Pues escalabilidad, punto 1, métricas, lo que decías, ¿no? O sea, unos múltiplos, que esto se pueda triplicar o cuadruplicar rápidamente. Y entonces cambiamos del modelo B2C, que sería el anterior, que íbamos enfocado al cliente final, y el cliente final es quien votaba, y íbamos consiguiendo poco a poco, en base a nuestra marca, ir creciendo la base de datos. Cambiamos a B2B2C, que quiere decir que le dimos la vuelta, utilizamos al propio artista, que él, al final, la gente, el usuario final, a quien sigue no es a la marca Concert o a la marca quien sea, aunque nosotros tenemos una marca de prestigio ahora ya, pero quien sigue es al artista que quiere ver. Por lo tanto es, oye, vamos al artista, que el artista utilice toda nuestra
base de datos y toda nuestra herramienta que ya tenemos creada para eficientar la gira. Por lo tanto, se duplicó la base de datos y entonces ahí es cuando vimos, vale, perfecto, hicimos un test con 4 o 5 artistas para tener las métricas suficientes para salir a ronda. Porque ya entonces teníamos algo que era escalable, porque artistas hay en todo el mundo y este problema existe en todo el mundo, y teníamos unas métricas y una base de datos que mes a mes íbamos doblando base de datos. Por lo tanto, entonces dijimos, ahora es el momento de ir a salir a ronda. Perdona que te interrumpa, lo que acaba de decir es una de las claves de la búsqueda de financiación. Unas métricas que íbamos doblando cada mes. Esas palabras son algo como miel para el inversor. Claro, entonces lo que hicimos era eso, era preparar preparar la empresa pensando en el inversor, ¿sabes? En vez de seguir con el proyecto tan atractivo a nivel cultura y a nivel usuario, ¿no? Y tan romántico que sería, pero dijimos, pensamos en clave inversor y modificamos el modelo de negocio, como dice. Al final el negocio era el mismo, pero era darle la vuelta, ¿no? Darle ese clic, que entonces ya ves dónde está el negocio. Y entonces fue cuando salimos y conseguimos la financiación que solicitábamos, que eran 300.000, y ahí es donde, bueno, ya entonces hubo más atractivo. En cuanto a lo que comentabas, ¿no? Antes, Kino, y lo comentaba Ricardo, yo hoy he estado revisando antes de venir aquí, ¿no? Con cuánta gente me vi y tal, porque claro, ya no me acordaba, ¿no? Y lo miras y le decía, 58 personas me vi, de las cuales algunos de ellos eran foros de inversión. Que para que la gente no sepa es eso, hay foros donde vas allí, expones, pasas diferentes fases, o te seleccionan, ¿no? Y entonces ya estás hablando igual delante de 200 o 100 o X business angels o inversores pequeños, ¿no? Entonces, eso sería uno, pero es que habían 58. O sea, es muy difícil realmente en esta... Es curioso que la cifra coincida, ¿no? 60 y 58 presentaciones más o menos. Yo eso lo he dicho. Es una métrica, perdón. Sí. Es un sector realmente complicadísimo, que te encuentras lo que comentábamos, ¿no? La gente que dice, no, es que no lo conozco, lo veo el negocio, pero no lo conozco. Y muy difícil. Y en este país es muy difícil levantar dinero en esta industria. ¿Tus inversores eran del sector o eran profesionales de la inversión? Mis inversores, yo hubo un momento que tenía la opción de cerrar de una forma o de otra la ronda, por suerte, o sea, al final pude, entre comillas, seleccionar. Y al principio yo fui en clave, lo primero que hice es eso, es pensar qué voy a buscar, inversor financiero o inversor industrial, ¿no? Lo primero que pensé es, prefiero un financiero porque normalmente lo que buscan es esto, es salir, es más fácil una posible venta, imposible. El industrial a veces puede poner ciertas pegas porque puede ver ciertas sinergias entre su negocio igual, tal. Entonces, inicialmente fuimos al financiero. Al final acabé cerrando con un industrial, porque vi que es mucho más fácil, porque hablas el mismo idioma. Bueno, diferencia, como comentario, ¿no? Diferencia entre el inversor financiero y el industrial. Llamamos industrial aquel que es del sector en el que estamos trabajando, ¿no? Como decía antes Ricardo, un industrial para Globo sería alguien del sector de la logística, ¿no? Pues que hubiera invertido MRV, por decir alguien, ¿no? Mientras que un financiero es un fondo de inversión o un business angel que no está en el sector, ¿no? ¿Por qué nos gustan más en general los financieros? Lo ha dicho muy bien Jean-François, porque al final se van y, entre comillas, molestan menos, ¿no? Un inversor industrial conoce el sector y tiene intereses en el sector que a menudo pueden acabar alterando los nuestros o modificándolos, las cosas como son, ¿no? A cambio, como conoce el sector, también nos puede ayudar. Es un tema complejo, ¿no? Pero, sobre todo, yo ahora diría, acaba siendo lo mejor porque no invierte con las mismas ideas que el financiero, en cuanto a que el financiero solo quiere salir, ¿no? La presión seguramente, seguramente es distinta. La presión, porque el financiero, claro, o sea, semana a semana, como el que digo, o mes a mes te va a pedir unas métricas. El industrial entiende, yo creo, que la inversión da un poco más de margen, porque tiene, pues eso, tiene otro tipo de interés, no solo el del vender, ¿no? Entonces, sí que para mí es importante en el principio tenerlo claro. Esta diferencia es muy importante, porque también depende de quién cojas primero, el otro igual se tira para atrás. Por ejemplo, ¿no? Yo al principio fui al financiero porque entendía que si entraba el primer inversor era industrial, los financieros directamente es probable que les cierre una puerta, porque saben que como habrá un socio industrial, la venta igual no será tan fácil, ¿no? Entonces, por eso nuestra estrategia fue primero ir al financiero, tanteando un poco el industrial, dejándolo ahí un poco, ¿no? Haciendo chup chup,
porque como esto es largo y es difícil, pero con la y luego ya acabar en la industrial. Sí, yo creo que también, yo añadiría una cosa, y es que el problema también de cuando metes a un financiero, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como que cuando tú metes a un industrial probablemente, pues sales a correr, ¿no? Y dices, pues voy a hacer mis 10 kilómetros al día. Cuando metes a un financiero es, venga, empieza que esto no para, ¿no? Y aparte es como métrica, y a veces llevas a unos niveles de crecimiento, yo lo estoy viendo en estos últimos meses, muchas veces insano para la empresa, a la larga, medio y largo plazo, insano si no tienes la financiación suficiente que te lo respalde todo esto, y también insano para la propia plantilla. Porque al final estás llevando a unos niveles de estrés y a unos niveles de crecimiento a la plantilla que no son normales, ¿no? Y eso es el problema de meter al financiero. Yo creo que al industrial, de esa manera, conoce mucho más tu sector, sabe que el crecimiento puede ser a más medio o largo plazo, y cuando te metes en ronda, lo que te van a exigir luego es el tema de la métrica, ¿no? Y es un tema complicado, porque en el día a día, si padeces un pelín de ansiedad, se pasa mal, pero sí, es la liga que tú escoges también, ¿no? Esto no sabemos, lo del huevo y la gallina, ¿no? Las startups se definen como empresas que crecen deprisa, ¿no? Lo que pasa es que una vez entra un inversor de startup, tu empresa a lo mejor no iba a crecer tan deprisa y te obligan a que crezca deprisa. ¿Solo habéis cerrado una ronda cada uno de los dos o habéis cerrado más de una ronda ya? Se había cerrado una pequeña ronda de Family, Friends and Fools antes de entrar yo. Es decir, yo entré cuando cerraron la primera ronda. Sí. Sería la primera ronda profesional, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotros una profesional y ahora estamos con otra. Estamos intentando levantar otra. También al que esté escuchándonos le diré que cuando se habla de Family, Friends and Fools, todo el mundo entiende muy bien lo que es la familia, afortunadamente, los Friends, pero los Fools existen y no están tan locos, ¿no? Sencillamente se suele tratar, hay dos modalidades de Full que he descubierto en este tiempo. Uno es, por ejemplo, aquel que ha sido tu jefe antes de emprender. Te conoce tu potencial, no está en tu sector a lo mejor, porque previamente trabajabas en la Caixa, ¿no? Y puede ser tu jefe de la Caixa, que crea en ti y te invierte esos 10.000 o 15.000 euros porque los tiene, ¿no? Y el otro Full es el extremo contrario, es alguien de tu sector que te conoce, cree en el proyecto y también tiene unos ahorros que invertir. Y digo porque muy a menudo el Full es una persona básica en el emprendimiento. Ese es el primero que además le importan menos las métricas y como además, dejarme ser un poco cruel, como no entiende del mundo de la inversión, tampoco te exige esas valoraciones que te va a regatear un fondo, ¿no? ¿En vuestro caso había algún Full inicialmente? Sí, en nuestro caso sí. Pero eran fools que no venían de ser amigos míos, es decir, de mis amigos, sino fools de los propios inversores. Es algo perverso raro, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero sí, eran locos que los traían otros inversores y que apostaban porque esos amigos suyos que eran inversores y que habían invertido en nosotros, pues se fiaban de ellos y como que se metían al toro. Sí, lo mismo y más con la idea de poder aportar en el proyecto. Es decir, en este caso, en nuestro caso, este tipo de inversor a mí me gusta mucho porque además, o sea, normalmente es gente que ya tiene tiene un bagaje empresarial muchas veces y te intenta ayudar. O sea, es muy a favor de cualquier duda que tengas, llámame, cualquier cosa, los consejos siempre son los que menos conocen, lo que comentabas, ¿no? O sea, no son inversores al uso, pero por lo tanto se esfuerzan mucho más por aprender el sector y por intentar aportar lo máximo. Bueno, es lo que llamamos el smart money, ¿no? La gente que intenta. Yo creo que son los que más valor aportan, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, pero ocurre a menudo, ocurre lo que decías tú, a veces no vienen del sector, y esto yo también lo he vivido bastante en las aceleradoras, ¿no? Que encontrar a esta persona. Yo recuerdo una startup muy divertida que tuve cuando dirigía con Héctor, que era una chica que estaba montando una aplicación de dating para lesbianas, que por lo que sea, no, yo sigo pensando que es un sector muy interesante, ¿no? Está el Tinder que todos conocéis para el dating entre heteros, creo que se llama Grindr, el de los homosexuales, ¿no? Sí. Y no había para chicas. Esta chica era homosexual, ella era lesbiana, y su inversor Full era, como he dicho, un exdirectivo de un banco que había conocido en un curso de bailes de salón, ¿no? Y este señor puso la mayor parte del dinero y le daba muchos consejos. Problema que se encontró esta muchacha y que es importante. Como venía del mundo de la banca, no tenía ni idea del mundo startup, pero ni idea, ¿no? Y sus consejos financieros eran justo casi los opuestos de los que le hubiéramos dado en una aceleradora, ¿no? De entrada, cosas tan graves, y también aviso a navegantes que se quieran meter, como pensar que el dinero del inversor vale lo mismo que el dinero del emprendedor. Si el emprendedor, por ejemplo, pone su sueldo durante un año y dice, venga, pues mi sueldo son 20.000 euritos, ¿no? Pongo los 20.000 y no cobro. Y este señor dice, yo pongo 50. Nos repartimos. No, porque primero, y es importante, ningún inversor profesional invertirá jamás en una startup en la que el emprendedor no tenga mucho más de la mayoría, no tenga más del 50, ¿no? Y segundo, el proyecto es del emprendedor.
¿no? El inversor tiene que entenderlo y los inversores no profesionales no lo entienden. Entonces, este señor, con toda su buena intención, cuando la startup me llegó a la aceleradora, le había hecho una faena por la distribución de capital. ¿Esto os ha ocurrido a vosotros con los inversores menos profesionales? No, a mí no me ha ocurrido. A mí sí, o sea, a mí justo eso yo lo quería comentar y yo creo que está muy bien decirlo para la gente que no es del sector y que quiera emprender. Es súper importante porque cuando sales al inversor profesional, en este caso mío, claro, yo era CEO, pero no era co-founder, ¿no? O founder, y por lo tanto pasaba eso, ¿no? Que a nivel de reparto preguntaban, vale, tú eres el CEO, ¿qué tanto por ciento tienes? Tenía un tanto por ciento. ¿Y cuánto tanto por ciento existe en masa trabajadora? ¿No? Si no llegas al 52, 50 y algo, 55, lo que es X, más de la mayoría, no se invierte. O sea, es una barrera directamente de decir, o cambias el reparto accionarial o no inviertes. Esto, los primeros, yo me lo encontré, cambiamos, hicimos las modificaciones que tuvimos que hacer, oportunas, y entonces ya sí que era más atractivo. Y es muy importante esto. Sí, lo que yo creo que también se tiene que explicar es que cuando entras en una fase que vas a buscar varias rondas o es una ronda detrás de otra, también tener muy planificado el que los anteriores van a tener que salir en algún momento y vas a tener que negociar con ellos, como tú bien sabes, Kino, vas a tener que negociar con ellos para que vayan saliendo. No por nada, porque es que si no te va a venir un fondo y eso va a ser un grigay, ¿no? Que llamamos en valenciano, ¿no? Un lío, porque es que va a haber mucha gente que esté ahí y que realmente, primero, no esté aportando a lo mejor mucho valor y luego que le esté quitando, restando participación del equipo emprendedor, ¿no? Lo cual le va a quitar, yo creo que a la larga, motivación al equipo emprendedor. Bueno, es verdad, porque esto que decíamos de estos smart money que entraban al principio, cuando la startup ya no es una startup y ha crecido, ya no aportan lo que aportaban inicialmente. No, pero es un tema interesante porque también el que emprende y va a buscar dinero ha de saber cómo salen los inversores, ¿no? Y los inversores iniciales tienen muy pocas maneras de salir. Una es si la empresa cierra, bueno, pues ha cerrado, que desgraciadamente ocurre, ¿no? Y luego tienen dos posibilidades, que algún día la empresa se venda entera y se lleven su parte, o lo que se llama salir en un mercado secundario. El mercado secundario es cuando entra un nuevo fondo, un nuevo inversor, y dice, pues pongo X cientos mil euros por un 20%, es fácil que si ese inversor todavía tiene más dinero, pueda decir, a ver, de los actuales, ¿alguno quiere venderme su participación por una valoración inferior? O sea, si ha entrado con una valoración de que la startup vale 1 millón, él le puede decir a ese inversor inicial, oye, te compro tu parte por valoración 800. ¿Vale? Pero es la única manera que tenemos de salir, los que hemos invertido inicialmente, ¿no? Entonces, no nos importa, lo sabemos. Yo como inversor de startup sé que mi única manera de salir va a ser así, con un descuento respecto al precio, pero es la manera de salir, ¿no? Y no hay más. Por lo tanto, esto se ha de prever. También es cierto, por comentar una cosa de las que decías, en las rondas iniciales es básico, como decía Joan Francesc, que los emprendedores todavía tengan más de la mitad del capital. Llegado a cierto punto, y vuelvo al ejemplo de Glovo, en este momento, a mí me consta que los fundadores de Glovo no tienen ni la mitad, ni mucho menos, ¿no? Pero ya estamos en otra fase. Ya realmente los propietarios de esa empresa, que dice Glovo, dice Cabify o dice este tipo de empresas grandes, ya son los propietarios de la empresa realmente, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Sí, es así. Y a ver, yo creo que es un punto en el que todos sabemos que si nuestra empresa crece vamos a llegar. Ahora bien, no es lo mismo llegar en una segunda, tercera ronda que llegar en rondas sucesivas, ¿no? Donde tú ya sabes que te va a venir un fondo más grande y que probablemente te vaya a ir comprando incluso tus participaciones, ¿no? En secundario poco a poco. De esto sois conscientes. Sí, 100%. Esto es una cosa que bueno, eres consciente cuando la creas, cuando tienes... O sea, te planteas todo el viaje, ¿no? Que vas a hacer con la empresa, sabes que poco a poco te vas a ir diluyendo hasta quedar. Pero claro, también eres consciente que es mejor tener, ¿no? Lo que siempre digo yo, el 10% de una sandía que el 100% de una uva. Entonces, muy bueno. Es así. O sea, entonces ya eres consciente cuando empiezas que gracias a ese dinero que ha entrado tendrás un tanto por ciento menor, pero de algo mucho mayor. Otro aviso a emprendedores, ¿no? El que entre en ese ecosistema de startup que sepa esto, ¿no? Que 8 de cada 10 desaparecen, pero es que las 2 que quedan al cabo de 2 años tampoco serás el dueño, ¿no? Aquí si queréis un intermedio importante. No es obligatorio montar una startup. Existen empresas que no son startup. La startup tiene un par de características básicas. Una es el crecimiento acelerado, que ha salido aquí claramente, ¿no? Y la disrupción, ya sea tecnológica o de modelo de mercado, ¿no? Lo de montar conciertos porque me lo piden los fans es una disrupción clarísima, ¿no? Tú puedes montar una empresa que no sea ni disruptiva ni esté obligada a crecer deprisa, no pasa nada, ¿no? Y no entrarás en este universo.
¿vale? Pero tampoco tendrás acceso a la financiación típica de las startups, a estos fondos, estos inversores, ¿no? De entrada te diría, si puedes es mejor. No hay mejor dinero que el de tu cliente. Si tú puedes montar hoy una empresa que se va a financiar vendiendo a clientes que le pagan y puede ir creciendo poquito a poco, hazlo. No entres en la espiral de las startups. Y esto yo se lo recomiendo a cualquier emprendedor que entre a la aceleradora. Al final, si entras aquí, entras y punto, ¿no? Y ahora vuelvo a un tema que habéis comentado al principio y que he dejado pasar, que es ambos habéis acabado cambiando vuestro modelo de negocio inicial o vuestra idea inicial de producto para adaptaros a los inversores. ¿Hasta qué punto ha sido traumático? Sí, los dos habéis dicho, además, la palabra la habéis empleado los dos, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido traumático y ha pervertido, de algún modo, lo que estabais creando? A ver, primero, sí, nosotros, y a lo mejor se ha podido entender mal o yo me he explicado mal, ¿eh? No he dicho, bueno, sí que lo he dicho, que lo cambiamos para los inversores, pero a ver, siempre lo haces pensando, bueno, o al menos desde mi empresa lo hacemos pensando en el cliente, es como todo, ¿eh? Nosotros necesitamos dinero para ofrecerle un mejor producto a nuestro cliente, no necesitamos dinero para poder vivir mejor o tener un mejor salario o que toda nuestra plantilla cobre más, ¿no? Sino que lo hacemos pensando sobre todo en nuestro cliente. A partir de ahí, yo cambio el modelo de negocio porque veo que hay un mercado. Si por mucho que hubiese cambiado el modelo, si no veo que hay un mercado, no voy luego a buscar un inversor, ¿no? Es decir, eso es como todo, una cosa lleva a la otra. Pero sí que es cierto que un modelo de negocio, si cambias un modelo de negocio, que encuentras un mercado, vas a tener mucho más fácil el poder encontrar inversores que financien tu crecimiento, porque al final esto es una cuestión de financiar tu crecimiento y al menos yo lo veo desde el punto de vista de que sí, te metes a la rueda de inversión, pero paralelamente yo voy intentando facturar cada vez más. Es como todo, ¿no? Pero no lo cambio exclusivamente por el inversor. Pero se aparta, yo recuerdo lo que tú querías montar inicialmente y no es lo que tienes ahora mismo. Para ti, el no estar creando lo que creabas, lo que querías crear, ¿te ha supuesto un problema o te gusta igualmente, te sientes satisfecho como emprendedor? Claro, es que antes es como aquello de tú que quieres ser, rico o rey, ¿no? O rey o rico, ¿no? Dices, pues antes a lo mejor querías ser rey, ¿no? Es decir, pues un producto que cambiase el mundo, que pues ya, pero es que ahora no, al final es que el pasarlo mal mes a mes te hace también pensar jolín, que estás aquí para ganar dinero, ¿no? Que ojalá tuviésemos un colchón que lo respaldase todo, pero no es el caso. Entonces, al final lo haces para ganar dinero y para vivir bien, lógicamente. Y si puedes vivir bien por el camino, pues mucho mejor, ¿no? Es que eso choca. Yo he sido jurado varios años de unos premios que da la Generalitat en Cataluña, que son los premios Creamedia para industrias creativas, ¿no? Y a menudo te encuentras emprendedores que del mundo cultural ocurre mucho más, ¿no? Y del arte todavía más, que es que ellos quieren hacer lo que quieren hacer, ¿no? Y que el hecho de que el mercado no se lo compre, ¿no? Pasa mucho en la música, ¿no? Hay músicos, yo hago mi música y es mi música, ¿no? Luego no me quiere escuchar nadie, ¿no? Pero es importante lo que has dicho, ¿no? Si tú lo que quieres es emprender y crear una empresa que haga algo, te has de adaptar al mercado, lógicamente, ¿no? Perdón. Nosotros al revés, o sea, nos incentivó mucho más, porque al final, como comentaba Ricardo, el fin es el mismo, es poder dar, el nuestro, en este caso, poder dar al fan, que es el artista que él quiere ver, pueda ir a su ciudad. Nosotros lo conseguimos igual, porque lo que pasa es que el canal es distinto de cómo llegamos. Nos apoyamos del artista. Es muy difícil hacer una marca, es muy caro al final, ¿no? O sea, tienes que invertir mucho dinero si vas al cliente final en aparecer, en todo, ¿no? O sea, que el cliente final al final te conozca es muy caro. Si aprovechas y entiendes un poco las diferentes vías de poder llegar indirectamente, que es lo que hicimos nosotros, al revés, porque el fin era el mismo. O sea, y nos sirvió para poder decir, o sea, ahora podemos ver un mercado mucho mayor y una capacidad de crecimiento enorme y por lo tanto al revés nos motivó de descubrir esta tecla, de decir, ostras, ahora sí que hemos descubierto cuál es el camino. ¿A descubrir la tecla os ayudaron los inversores? No. La pregunta. No, salió antes, salió en trabajo, en grupos que hacemos de trabajo internamente, semanalmente y ¿no? Entre los trabajadores. Ir viendo resultados, analizando resultados y tal, pues fue saliendo internamente. Y yo creo que añadiría una cosa que ha contado Jean-Francesc, que es cierta, que al final yo creo que el fin es el mismo, ¿no? Al menos a mí también me pasa, ¿no? Que es un B2B2C y yo disfruto mucho cuando me dice un cliente, es que mi usuario o mi cliente le encanta la solución que has propuesto, ¿no? Pues al final es lo mismo, pero sin ir directamente al usuario final, ¿no? En mi caso, ¿no? Que es un B2B2C, bueno, igual que Jean-Francesc. Ostras, pues la satisfacción con la que te vas a casa yo creo que es la misma que hubiese sido hace 3 años con un modelo diferente, pero sabiendo que has sabido adaptarlo para poder generar ingresos que te permitan pues, en el día a día poder vivir mejor. O sea, que matizo un poco lo que decía al principio, no se cambiarais para conseguir inversores,
pero cambiasteis para mejorar vuestro negocio y eso os lleva a conseguir un inversor que ahora cree en vosotros directamente. Eso es. Fue más pensar en clave inversor, ¿sabes? O sea, no es cambias por el inversor, sino si te pones en la mentalidad del inversor, que por lo tanto lo que quieres es crecimiento, ¿no? ¿Qué modificarías? Y entonces es donde descubres, ¿no? O sea, intentar hacer este roleplay de ponerte en la mentalidad te sirve para salir un poco de la burbuja, ¿no? del mundo cultural, de la parte más romántica, y empezar como a desglosarlo, a detallarlo, a analizarlo poco a poco, y entonces sirvió para decir aquí. Está bien lo que has dicho, de salir de la parte romántica un poco para ponerte en la parte inversora. En este momento, pregunta a los dos, ¿necesitáis ya una nueva ronda de inversión? ¿La vais a buscar? ¿Cuál es vuestra estrategia financiera en los próximos meses? Sí, nosotros sí que saldremos en breve y estamos ahora ya haciendo ciertos contactos para hacer ronda. Y bueno, y esa es la estrategia. O sea, la idea es salir. O sea, seguís en la espiral del mundo startup. De la startup. Sí, en nuestro caso lo mismo. Cerramos pues ahora un año aproximadamente una. Nosotros que también somos bastante, nos contenemos mucho con el gasto. Es decir, que no porque consigas rondas te vas a tener que poner ahí a quemar dinero porque sí, ¿no? Entonces cerramos una, pues hará eso, un año aproximadamente, y ahora bueno, abrimos otra, ¿no? Una ronda puente ahí de 500.000 euros, y estamos viendo, yo creo que lo cerraremos. Nos está costando un poquito más por todo el tema del COVID, por tema de un poco de que la gente no sabe qué va a pasar, más allá de cuando venga la vacuna. Pero bueno, estamos confiados en que la cerraremos. ¿Os están ayudando los primeros inversores? Sí, muchísimo. Yo creo que eso es importante. Sí, eso es generar valor para nosotros, que te ayuden a conseguir nuevos inversores. Yo creo que todos los inversores que van a entrar ahora, o que ya han puesto a lo mejor un ticket o lo que sea, pues nosotros vamos con temas de convertibles, ¿no? Creo que todos nos están llegando de contactos de inversores que ya tenemos dentro. Yo creo que es clave esto, y además otra cosa que me ha venido ahora a la cabeza de una cosa que has dicho antes, ¿no? Hay un tipo de inversor que no hemos comentado, que yo me encontré también, que le llaman follower, ¿no? Que es un inversor que te dice, lo veo bien, pero si entra este o este, entro yo. Y eso también yo me lo encontré, no era consciente, ¿no? Porque claro, te vienen y te dicen, vale, sí, quiero entrar. Y tú ya, bueno, montas la fiesta. Y cuando estás montando la fiesta te dicen, solo si entran uno de estos cuatro. Convence, yo intentaré convencerlo, y tú también intenta convencer a estos, porque yo soy seguidor de otros, ¿sabes? Entonces es un tipo de inversor que no hemos comentado, y creo que es interesante también que la gente lo sepa, porque en el momento de hacerte el mapa real, ves que, ostras, que hay muchos tipos de inversores, y aquí pasa un poco eso, ¿no? Hay inversores que directamente, si ellos entran, te arrastran cierta inversión. Bueno, el inversor español es que es un poco miedoso, a veces incluso los expertos. Yo he visto fondos de inversión reputadísimos que me decían lo mismo. Ya no hablo de inversores business angel, ¿no? Fondos de los que invierten cientos de miles o millones, decirme eso mismo. Si entra tal otro fondo, entramos nosotros. O sea, es que no te fías de tu capacidad de decisión, ¿no? Yo me lo había encontrado en fondos, yo eso también. Sí. Fondos fondos pequeños, no muy grandes, pero fondos pequeños que invierten en 8 o 10 al año, y decían, sí, pero solo si entra este otro fondo. Oye, estamos llegando al final. ¿Qué consejos le daríais a cualquier insensato que quiera crear una empresa? Insisto, estamos hablando de startups siempre, no de proyectos, quiero diferenciarlo. A cualquier insensato que quiera crear una empresa, una startup en el sector de cultura, creatividad, audiovisual, ¿cómo estáis vosotros? Primero, que no lo mire como es que yo estoy en este sector. Si lo miramos así desde el principio, vamos a ver que es algo muy complicado, y nosotros propiamente vamos a entrar en esa espiral de no puedo sacarlo, ¿no? Es decir, no pienses que estás en el sector creativo, sino, como decía Joan Francesc, míralo como, o exponlo como algo, un proyecto que tiene capacidad de crecimiento y que tiene capacidad de convencer al inversor. Si no, nosotros mismos nos vamos a autoengañar, ¿no? Y no vamos a llegar a nada. Entonces, primero, olvidémonos de que estamos en el sector creativo, somos una empresa tecnológica igual que otra. Pongo el ejemplo antes, lo mismo de Globo, ¿no? No sé, no todos entendemos de logística, ¿no? Entonces, no pienses que eres una empresa logística, sino que eres una startup tecnológica que con capacidad de crecimiento. Esa es la primera. Y luego, pues bueno, busca esas métricas o esos números o esa estrategia que te permita llegar a métricas que te permitan convencer al inversor. Diría yo que es un poco la clave, ¿no? Sí, yo un poco es lo mismo, ¿eh? Es decir, haz un test primero, porque el inversor querrá, lo que decías un poco, Kino, antes, no entra por ideas ni por, aunque sea muy disruptivo y lo que quieras, al final quiere ver números y métricas. Haz un test para tener ciertas métricas.
Otra, es un camino duro y difícil, yo lo diría clarísimamente, o sea, no es tan fácil como al final solo se explican los casos de éxito, pero el camino es muy difícil, muy duro. Y dos, pide ayuda. Yo también soy una persona que no tengo ningún problema en ir a preguntar, pedir, tal. Yo creo que todos los que hemos pasado por allí, al menos, bueno, hablo en mi parte, toda ayuda que me soliciten, allí estoy al 300%, porque al final, cuando lo has vivido y sabes qué es lo complicado que es, pide ayuda, que te abran puertas, tira lo que comentábamos, a 60, 70, a 100.000, da igual, no te frenes, porque es muy difícil y por lo tanto cuantas más puertas toques, mejor. Y piensa en clave métricas y en clave financiera. Que eso cuesta más cuando vienes de este mundo más cultural o más artístico, ¿no? No, me gusta mucho el que has dicho de la ayuda. Esto existe. Realmente hay casi como una hermandad entre el mundo emprendedor. Más allá de que haya empresas como la que yo dirijo, que somos aceleradoras, que nuestro trabajo es ayudar cobrando por ello. Existe esta hermandad entre el mundo emprendedor. Realmente yo no he visto nunca un emprendedor que no haya recurrido a otro y no le hayan echado una mano y no le hayan dado consejos en lo que han podido, ¿no? Incluso emprendedores que ya han vendido son los primeros inversores en otras startups, ¿no? Bueno, creo que hemos acabado. Al final ha durado más de 5 minutos, que lo que yo me temía con cierto pesimismo. Hemos acabado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jean-Francesc. Gracias a vosotros. Creo que estamos ya. Gracias. And it's good to be alive.